Vamos a orar para empezar. Pues Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Dios, por tu infinita misericordia, Señor, para cada una de nosotras. Gracias, Dios, porque estamos seguras en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de cada una de nosotras, de todas nuestras necesidades, de cada anhelo o petición, Señor, que levantamos delante de ti. Sabemos que tú la escuchas, Señor, y tú eres pronto para responder y te pedimos que nos ayudes a ser sabias y entendidas de tu palabra, Señor, que cada día podamos crecer más y más, Señor, y que podamos estar bien cimentadas en tu palabra, Señor, y que cada día podamos conocer algo nuevo de ti, Señor, y que nunca dejemos de asombrarnos de todo lo maravilloso que tú tienes, Señor, para cada una de nosotras. Te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender esta clase y que pues nos permita, Señor, seguir creciendo en tu palabra. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a terminar el capítulo 5 de la primera carta de Juan y vamos a hablar acerca de las certezas cristianas. ¿Ok? Y pues sabemos, ¿verdad?, que la vida está llena de cosas que no podemos predecir, ¿verdad? Está llena de incertidumbre y es por eso que hay, hay muchas religiones, ¿verdad? Las personas tratan de buscar eh, como una manera de sentirse seguros, ¿verdad? Por eso hay tantas religiones y tantas ideologías en las que la gente se busca refugiar para poder como que tener un sentido, ¿verdad? Este, porque pues al final de cuentas sabemos, ¿verdad?, que hay enfermedades, accidentes, el empleo puede desaparecer, ¿verdad? La economía cambia, relaciones van y vienen, ¿verdad? Entonces, pero podemos estar seguros en Dios de que Él es certero, ¿verdad? Él está con nosotros y Él no cambia. Y su palabra, ¿verdad? Lo hemos visto a través de las cartas que le hemos estudiado. Dios nos da eh, cosas en las que nosotros podemos de manera palpable saber que Él está con nosotros y que podemos estar seguras en Él. Entonces, a pesar de que vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de incertidumbres, de que de un momento a otro pueden pasar muchísimas cosas y que son cosas que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, que es, bueno, aquí vienen varios como adjetivos, ¿verdad? Dice que es objetiva. ¿Por qué? Porque tiene origen en Dios, ¿sí? No es subjetiva, no es a lo que, a la percepción de uno, ¿verdad? Es realmente lo que Dios dice, eso es, ¿verdad? Porque no fue escrita, la palabra de Dios no fue escrita por inspiración humana, sino por inspiración de parte de Dios, ¿verdad? Dice que es racional, que su revelación es inteligente, ¿verdad? No es místico, no tienes que andar haciendo ahí conjuros para poder entender y que se te sea revelado algo, ¿verdad? La palabra de Dios está ahí y es para aquellos, ¿verdad?, que buscan y estudian. No es un secreto, ¿verdad? No tenemos que ir a una cueva en un país alejado para poder encontrarla. Sí, está en nuestras manos, pero el chiste es que nosotros la estudiemos. Dice que es veraz, ¿verdad? Porque brinda verdad. Todo lo que dice en ella es verdad. Y pues tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones nos ayudan a que nosotros podamos estar seguros que su palabra es de confiar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar.
El verso, la cita es de 1 de Juan 5, del verso 13 al 21. ¿Ok? El versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este, el apóstol en esta parte, ¿verdad? Nos escribe 5 cosas de las cuales nosotros podemos estar seguros, que es la primera, va a ser la vida eterna. Tenemos la oración, la victoria sobre el pecado, pertenencia a Dios y la deidad de Cristo. Y ahorita vamos a ir viendo de una por una, pero la primera es la vida eterna, ¿verdad? Y aquí nos hace hincapié en eso, ¿verdad? Que nosotros que sepamos que tenemos vida eterna para los que creen, ¿verdad? En el nombre de Dios. Y esta vida eterna, ¿verdad? Es una posesión para nosotros, es algo actual, ¿verdad? No es algo para el futuro, no es algo que va a pasar después, sino que es una seguridad que nosotros podemos tener desde el momento en que nosotros somos salvos, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esta vida eterna? Pues es en el sentido así literal y básico, ¿verdad? Es la vida eh, con nosotros, o sea, nosotros y Dios en el cielo, eh, así por la eternidad, ¿no? Para siempre. Pero no solamente se trata de eso, ¿verdad? La vida eterna también tiene que ver en la manera como nosotros vivimos ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es tu relación con Dios y cómo es que tú te comportas? ¿Verdad? Si nosotros estamos seguros de que vamos a pasar una eternidad con Él, nuestra vida en la tierra tiene que reflejar eso también, ¿sí? Entonces, es una seguridad que tenemos, ¿verdad? Si nosotros creemos en Él, vamos a tener esta vida eterna y eso nos ayuda a caminar de una manera específica, ¿verdad? Porque tenemos esta certeza, es como, por ejemplo, no sé, em, de que tú sabes, ¿verdad? De que después de un día de trabajo tú vas a llegar a tu casa, ¿verdad? Y va a estar, no sé, tu esposo, tus hijos ahí. Y es algo, bueno, no es seguro, ¿verdad? Porque pueden pasar muchas cosas, pero es esta emoción que te da el poder llegar a ese lugar y pasar ese tiempo con esas personas que te importan, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, si tú y yo sabemos cuál es la meta, que es pasar la eternidad con el Padre, nosotros en este momento nos vamos a estar preparando para eso, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es algo actual, o sea, no nada más es, pues sí, cuando me muera, pues yo voy a estar con Dios y ya, ¿no? Y vas a tener una vida ahí, al ahí se va. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que nosotros podamos ser eh, que nuestra fe sea coherente, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Ok, el segundo punto es la oración contestada. Y vamos a leer del verso 14 al 17 de Primera de Juan. Si tiene su Biblia ahí, póngale una hojita porque vamos a estar yendo y viniendo para buscar otros versos, pero vamos a terminar esta carta, ¿ok? El verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok, aquí vamos a ver como que
pareciera que el apóstol se sale completamente del tema, pero tiene que ver. Entonces, habla acerca de que nosotros podemos tener confianza, ¿verdad? Eh, y la confianza viene del griego parresia, ya lo habíamos visto en otros versos antes, que es una libertad de expresión. Significa que tú puedes ir o sea, cuando tú oras, tú puedes hablar de manera libre, ¿verdad? Es como, por ejemplo, no hablas igual con tu jefe en el trabajo que con tu esposo, ¿verdad? Hay confianza, obviamente, con tu esposo, no tienes que ser tan diplomático, no de estimado esposo. Espero que tengas un maravilloso día, ¿verdad? No le hablas así, desde que, oye, mi amor, necesito esto, ¿verdad? O me siento así. Entonces, con Dios tenemos esta confianza, ¿verdad? De cuando estemos orando, hacerlo de manera genuina, ¿verdad? Sin falsedades ni nada, porque al final de cuentas, Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y Él sabe cómo somos y lo que estamos pasando. Entonces, em, podemos estar tranquilas, ¿verdad? De que Él escucha lo que nosotros oramos. Ahora, me gustan estos versos porque dice que a través de Jesús nosotros tenemos seguridad y acceso al Padre con confianza. Entonces, Alma, si me puedes ayudar a buscar Hebreos 4:16, Denise, Juan 15:7, Ceci, Primera de Pedro 3:11 y verso 12. Y ahorita, ¿quién? Nada más estamos nosotras, ¿verdad? Ok. Bueno, Hebreos 4:16 sí, por dice, favor. acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Dice, ¿verdad? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, a través de Jesús, ¿verdad? Tenemos esta confianza de poder acercarnos al Padre. Ahora, tú y yo tenemos que saber em, orar de manera correcta, ¿verdad? Orando conforme a la voluntad de Dios, porque eso es una cosa bien importante. Nosotros tenemos que entender que Dios no es como un genio, ¿verdad? Que concede deseos, que cada vez que tú oras, o sea, el hecho de que Él escuche tu oración y vaya a dar respuesta no significa que sea lo que tú quieres exactamente, ¿verdad? A veces la respuesta de Dios es un no. A veces la respuesta de Dios a una oración es silencio, ¿verdad? A veces te lleva para otro lado y es otra cosa, porque al final de cuentas la voluntad, dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios siempre va a buscar el bien para nosotros. Entonces tú puedes poner tus, tus necesidades y todo delante de Él, pero Él sabe qué es lo mejor para ti. Y si tal vez tú estás orando por algo específico, Él te lo va a dar, pero puede ser que no, porque Él sabe que si te da eso, te vas a descarriar o no sé, ¿verdad? O pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos orar nosotros conforme a la voluntad de Dios? Em, pues para empezar, ¿verdad? Tenemos que ser salvos. Y, y esto nos ayuda, ¿verdad? Porque yo creo que ya lo habíamos visto esto en clases pasadas. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, él realmente no está obligado a contestar la oración de los incrédulos, ¿verdad? Hay gente o sea, tiene como muletilla esto, ¿verdad? Cuando están en problemas, orar a Dios y pedir, pero él no está obligado, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Tiene preferencia con sus hijos, ¿verdad? O sea, tú si vas a algún lugar y solamente tienes para comprar una hamburguesa, ¿le vas a dar a tu hijo que tiene hambre, que no ha almorzado desde la mañana, o se lo vas a dar a otro niño que anda ahí nada más? Vas a poner en prioridad a tu hijo, ¿verdad? Entonces,
Dios, para que nosotros oramos dentro de su voluntad, es esto, ¿verdad? Él busca que nosotros realmente tengamos esa fe y esa confianza de que Él va a responder, ¿verdad? O sea, a eso se refiere con ser salvos, ¿verdad? Que tú tengas esa fe puesta correctamente donde debe de ser. Entonces, ay, Denise se fue. Denise, ¿puedes leer Juan 15, por favor? Sí, perdón, me iba a quedar sin batería. 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Amén. ¿Verdad? Él nos está dando ahí Él nos da la gracia, ¿verdad? Para que nosotros podamos eh, tener esta relación y poder pedir, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que hacer para orar conforme a la voluntad de Dios es pues confesar nuestro pecado, ¿verdad? Ese sí puedes leer Primera de Pedro 3, ¿Qué versículo, perdón? verso 11 y 12, por favor. Hacer, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahí está, ¿verdad? Dice que Él acerca su oído a los que hacen el bien. Entonces, obviamente, ¿verdad? No estamos exentos de pecar, pero eh, podemos ponernos a cuentas, ¿verdad? Y Él va a tener a consideración eso. Otra cosa es que oremos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Alma, ¿puedes buscar Juan 14, verso 3 y 14? Sí, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén, Amén. ¿verdad? Por eso cuando terminamos la oración decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? A veces no sé si les pasa que, bueno, a mí, como tengo desde los 4 años en la iglesia, hay muchas cosas con las que yo crecí haciéndolas que no sabía por qué las hacía. O sea, solo era como, yo oraba y oía que todos terminaban en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo también lo hacía, ¿no? Pero cuando empiezas a crecer, empiezas a entender, bueno, al menos a mí me pasa, ¿verdad? Y es esto, ¿verdad? Cuando tú oras, por eso oramos, por eso terminamos la oración en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para que sea como el sello de garantía, ¿verdad? De nuestra oración. Y porque Él es el que, pues, tiene el poder de hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso oramos en el nombre de Jesús. Y tenemos que pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Regresamos. ¿Cómo podemos hacer una oración que sea bajo la voluntad de Dios? Pues orar su voluntad. ¿Y qué significa? Que aunque tú tal vez quieras y anheles y desees algo, si la voluntad de Dios es que no, es que tú vas a aceptar eso. Y se oye, o sea, es bien fácil decirlo, pero a veces el vivirlo es lo complicado, ¿verdad? Y a veces ahí podemos como que, toparnos con pared, ¿verdad? Porque tal vez la voluntad de Dios no es lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tenemos que orar, que se haga su voluntad y no la nuestra. Y lo vemos, ¿verdad? En la vida de Jesús. Jesús oraba así. Jesús cuando iba a morir, ¿verdad? En el huerto, él decía, Señor, o sea, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cada vez que tú ores, ora así, ¿verdad? Que se haga su voluntad y no la tuya. Moisés, ¿podrías leer Santiago 4:3, por favor? Déjeme buscarlo, espéreme. Santiago 4:3. Por favor. Sí.
Aquí lo tengo. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ok, eso es otra cosa también, que cuando nosotros oremos, no oremos de manera egoísta, ¿verdad? Para complacernos a nosotros mismos, sino que nuestra oración, realmente el punto de la oración es que tú y yo podamos ser como Cristo, ¿verdad? Esa debería ser la intención. Obviamente presentamos nuestras necesidades y todo, pero por eso también cuando Jesús eh, da el Padre Nuestro, ¿verdad? Es la muestra de la oración de cómo debe de hacerse. Él empieza glorificando a Dios, ¿verdad? Y tiene ahí como el esqueleto de la oración y las necesidades y las peticiones vienen casi que al final, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a orar de manera correcta, porque como leía ahorita Moisés, ¿verdad? Dice, no se les da nada porque están orando mal, ¿verdad? Entonces, eh, hay un predicador inglés que se llama Westcott, que él decía que la meta de la oración es la perfección de todo el cuerpo de Cristo. Esa debería ser la meta, ¿verdad? Que nosotros podamos ser cada día más como Cristo. Y si tu oración no está dirigida hacia eso, pues tal vez no estamos orando tan bien, ¿verdad? Y si tu oración también son puro, oye, necesito, oye, quiero, pues tampoco es por ahí, ¿verdad? Cuando estábamos en el instituto, yo me acuerdo que José a veces nos decía de que teníamos una hora en la mañana para orar y hacer devocional, y él nos decía, una vez me acuerdo que así de que no pidan, solo den gracias, solo glorifiquen a Dios. Y a veces es bien difícil orar así, porque no estamos acostumbrados a estar pide y pide y pide, y solamente hacer una oración de, ¿sabes qué? Dios, gracias. A veces no estamos tan acostumbrados. Entonces es bueno que seamos agradecidos también. Entonces, ahora vimos la primera parte, ¿verdad? Que son los primeros versos. Ay, híjole. Que era el 11, el 14 y el 15, ¿verdad? Y luego en el 16 habla acerca, ¿verdad? Pareciera que se está saliendo del tema, ¿verdad? Que habla acerca del pecado. Entonces, cuando habla acerca, este, del pecado, te digo, pareciera que se está saliendo del tema, pero como habíamos visto, ¿verdad? Tenemos que estar a cuentas con Dios cuando oremos, ¿verdad? Para que Él pueda, este, escuchar nuestra oración. Entonces, por eso el apóstol Juan mete este tema aquí. Ahora, cuando habla acerca del pecado de muerte, no es específicamente, ¿cómo decirlo? Que si lo haces, no hay como perdón de eso, ¿verdad? De hecho, en la Biblia viene, creo que es en Mateo 12:31, a ver si me ayudan. Vamos a asignar versos otra vez. Alma, Hechos 5. Bueno, ese no lo vamos a leer. Alma, Mateo 12:31. Denise, Hebreos 6:6. Sí, porque cuando hablamos de Hechos 5 es la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos leído alguna vez y era de que estas personas, ¿verdad? Cuando estaban los discípulos, ya que Jesús había ascendido, ¿verdad? La iglesia estaban vendiendo sus terrenos y sus cosas, ¿verdad? Y estas personas vienen y dicen que venden sus terrenos en una y entregan eh, otra ofrenda, ¿verdad? Y se les cuestiona de por qué están haciendo esto. El problema no fue el pecado como tal,
sino la intención del corazón. Si ellos hubieran dicho, sabes que yo vendí mi terreno en tanto, pero yo solamente quiero dar la mitad, no hubiera habido problema, ¿verdad? No es que Dios de que los mató porque no dieron todo su dinero, no, sino fue la intención y la mentira con la que actuaron. Entonces, cuando habla acerca de este pecado de muerte, no es específicamente que si lo haces te mueres, como en este caso le pasó a Ananías y Zafira, sino de que ese pecado hacia dónde te va a llevar y que probablemente el fin de eso va a ser la muerte, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Em, Otro es el rechazo definitivo hacia Jesús. Y ahí, Alma, Mateo 12:31. Sí, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Bueno, ahí vemos algo específico, ¿verdad? De que si blasfemamos contra el Espíritu Santo, pues ahí no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y Denise, pues leer Hebreos 6:6, por favor. Sí. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Otra vez, ¿lo puedes leer el principio, por favor? Y recayeron. Es que viene como hacia arriba el Sí, sí, contexto, sí. pero el 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, ¿verdad? Dice que seamos renovados, ¿verdad? Que no nos quedemos como que en lo mismo, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros podamos identificar estos dos tipos de pecado. Uno que es el involuntario, que es, ¿cómo decirlo? Cuando te dejas llevar por la pasión del momento, ¿no? O sea, que es, uy, ya no te diste, bueno, es que lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? No es de que no te das cuenta, sino que es algo que ya está ahí, pero no es que lo hayas querido hacer intencionalmente, o sea, pueden ser cosas con las que tú estás trabajando, no sé, que se te haya salido una grosería, que hayas explotado, ¿verdad? En algún momento de enojado, no sé. O sea, yo creo que les he contado varias veces, yo para manejar tengo que tener mucho cuidado porque me prendo así. Mi esposo nada más me dice, ya, cálmate. Y yo, pues es que no ve, ¿verdad? Entonces, eso puede ser como algo involuntario, ¿verdad? Y ya cuando eres consciente dices, ok, a ver, espérame, lo que estoy haciendo no está bien, tengo que parar, ¿verdad? Eso puede ser un pecado involuntario, pero hay otro que es cuando ya es deliberado, o sea, cuando ya lo haces conscientemente sabiendo que está mal y el daño que va a causar y no te importa, ¿verdad? Eso ya es una intención diferente, ¿verdad? Y es ahí donde no que el pecado que es involuntario sea menos que el deliberado, pero, porque los dos es pecado, ¿verdad? Y es una violación ante la ley de Dios, pero por eso, ¿verdad? Es necesario que tú confieses y te hagas para un lado, ¿verdad? Y que ya no vuelvas a hacerlo, que tengamos un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces, ahí. Ahora, el tercer punto es la victoria sobre el pecado. Y dice, sabemos que todo aquel que ha sido nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok. Y era lo que habíamos hablado en clases pasadas, ¿verdad? Dice que nadie que haya nacido de nuevo sigue viviendo en un patrón de pecado. ¿Por qué? Porque tú vas a tener el fruto del Espíritu, ¿verdad?
No puedes decir que naciste de nuevo si no hay una evidencia de, porque entonces significa que era puro blofeo y no, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una marca, ¿verdad? De que realmente somos nacidos de nuevo. Y el pecado, ¿verdad? Dice que es incompatible con la ley de Dios. Ceci, puedes buscar primera de Juan 3:4 y Moisés, Juan 1:29 y Alma, primera de Pedro 1:23 y Denise, Filipenses 1:6, por favor. Ok, Ceci, ¿puedes leer primera de Juan, porfis? Sí, claro, permite. Primera de Juan. 3:4. Voy. Aquí estás. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Ok, sí, ¿verdad? Dice que, o sea, que el pecado es incompatible con la ley de Dios. Si Así tú, es. si tú naciste de nuevo, se supone, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Entonces, no deberíamos de estar bajo el, el régimen del pecado, ¿verdad? Y segunda dice que es incompatible con la obra de Cristo. Moisés, ¿puedes leer Juan 1:29, por favor? Dice Juan 1:29, dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí es que Jesús quita todo pecado. Entonces, si nosotros somos nacidas de nuevo, tenemos em, como que este sello, ¿verdad? De que Jesús, que vive en nuestro corazón, nos va a ayudar a erradicar el pecado de nuestra vida, ¿verdad? Porque como lo dice la Biblia, ¿verdad? Como el apóstol Juan hace esta comparativa, ¿verdad? Los hijos de Dios y los hijos del mundo, ¿verdad? Y los hijos del mundo son nacidos del pecado, ¿verdad? Y los hijos de Dios son para vida. Entonces, ahí dice que también es incompatible con la obra del Espíritu Santo. Alma, primera de Pedro 1:23, por favor. Sí, primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. ¿Verdad? La simiente es la semilla, ¿verdad? Y esa semilla es el Espíritu Santo. Entonces, si esa semilla está en nosotros, va a haber un fruto incorruptible, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que nos debemos de mantener puros y guardar sus mandamientos. Eh, Denise, Filipenses 1:6, porfis. Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ese verso me encanta y me da mucha esperanza, ¿verdad? Y paz de saber que Él sigue trabajando en nosotros, ¿verdad? Que no nos abandona a pesar de que podamos fallarle y que la reguemos. Él sigue perfeccionando su obra, ¿verdad? Hasta el día que Él venga o que nosotros partamos con Él. Y ay, eso es una esperanza, ¿verdad? No es de que, ay, ya se equivocó otra vez, ya no quiero, hágalo para allá, ¿verdad? No, sino que Él se mantiene firme con cada uno de nosotros. No se rinde con nosotros. Amén. Ok, vamos a seguir al cuarto punto. Dice vamos a hablar acerca de la pertenencia a Dios. Dice el verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero pues nosotros tenemos el privilegio, ¿verdad? De que nosotros somos hijos de Dios y que no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo, o sea, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces,
podemos estar tranquilos, ¿verdad? Que tenemos ay, ¿cómo decirlo? Esta nacionalidad santa, ¿verdad? Que las cosas de este mundo no nos pueden afectar, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Entonces, y obviamente, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de no amoldarnos a Él, sino siempre estar caminando firmes, ¿verdad? Y no contaminarnos para poder ser dignos, ¿verdad? De esta pertenencia. Y por último, vamos a ver acerca de la deidad de Cristo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Verdad? Juan inicia, ¿verdad? En esta parte con la venida, bueno, con la venida del verbo de vida y termina, ¿verdad? Con la seguridad de que el Hijo de Dios ha venido. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que empieza el versículo 1 hablando acerca del verbo de vida? Y termina en este verso, ¿verdad? Aclarando que Jesús vino, Jesús ha venido, ¿verdad? Dice, el Hijo de Dios ha venido. Entonces, la fe cristiana, ¿verdad? No es teórica ni abstracta, ¿verdad? No es como que algo ahí que alguien se haya inventado, sino que está enraizada en la verdad que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, Él vino, murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? Y esa es la base de nuestra fe. Y eso es lo que Juan quería, que las personas de la iglesia entendieran, ¿verdad? Y es esto, o sea, no solamente es algo teórico, sino es algo que se vive, ¿verdad? No solamente es que tengamos conocimiento, sino que es una experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? De unión y de amor con Jesús, ¿verdad? De la unión con el Hijo, ¿verdad? La unión con este ser que dejó su trono y decidió venir y ser una persona mortal como tú y como yo y dar su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, y tenemos que entender, ¿verdad? Que esta, pues sí, esta deidad de Jesús es la fe de es la base de nuestra fe, ¿verdad? Es lo que da sentido a todo lo que nosotros creemos. Entonces, es algo que tenemos que cuidar y que guardar. Y al final, el apóstol Juan termina con que eh, no dice guardaos de los ídolos, ¿verdad? Ya no dice más, ¿verdad? Solamente les dice eso. Pero era un tema que era muy, muy importante por la región y por todas las cosas que rodeaban, ¿verdad? Esta ciudad. Entonces, el apóstol Juan quería que ellos tuvieran cuidado con esto, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí terminamos la primera carta de Juan. Vamos a ver, vamos a empezar la segunda carta. Vamos a ver si la terminamos, si no, pues ahí la dejamos. Bueno, vamos a empezar con la segunda carta eh, de Juan, que solamente tiene 13 versículos. Entonces vamos a ver si ay, podemos terminarla ahorita, ¿verdad? Esta carta fue escrita casi enseguida que la primera.
Este, y vamos, el bosquejo de esta carta van a ser cuatro temas, por así decirlo. Habla acerca de la hospitalidad cristiana, cómo se tenían que comportar, ¿verdad? Al momento de ser hospedadores, los límites de la hospitalidad y las bendiciones de. ¿Por qué habla tanto de la hospitalidad? El asunto aquí en esta parte era que los falsos maestros estaban yendo de iglesia en iglesia propagando mentiras, ¿verdad? Y como el tema del hospedaje era algo muy cultural, ellos se veían, por así decirlo, obligados a recibirlos, ¿verdad? Es un tema cultural del Oriente, todo este tema del hospedaje, abrían sus casas a personas, ¿verdad? Lo vemos en varias historias en la Biblia, cómo funcionaba más o menos esto. Entonces el apóstol Juan estaba pues teniendo como esta alarma, ¿verdad? Porque pues, la gente estaba abriendo las puertas de su casa para recibir a estos falsos maestros y pues la gente estaba siendo contaminada desde casa, ¿verdad? Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de hospedar a alguien, pues es una convivencia pues completa, ¿verdad? O sea, porque están en tu casa y tú los tratas de atender, platicas con ellos y intercambian opiniones y todo, ¿verdad? Entonces, pues el apóstol Juan quería que la gente de la iglesia tuviera cuidado con esto. ¿Ok? Em, ahora, el apóstol Juan también quería que la verdad fuera, que supieran, ¿verdad? Que la verdad que ellos estaban estudiando en la Biblia era absoluta y que aunque alguien más viniera a decir otra cosa, pues no tenían que escuchar la verdad. Y como lo hemos visto en otros temas también, era que ellos tuvieran esta certeza, ¿verdad? De que la Biblia no tenía error y que lo que sea que dijera la palabra, eso era, que aunque dijera alguien que viniera, que, ay, es que Dios me dijo, y fuera algo contrario a la palabra, que no les hicieran caso, ¿verdad? Este, y también entender, ¿verdad? Que el enemigo es el padre de la mentira y él va a hacer lo posible porque la gente que está cegada nunca entienda la verdad y pues a los que creen en la verdad que puedan ser confundidos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar, eh, por eso es muy importante que nosotros estudiemos y leamos la palabra para estar listos, ¿verdad? Y era lo que el apóstol Juan quería que la iglesia, ¿verdad?, estuviera lista y que pudieran proteger y predicar la verdad, ¿verdad? Que no fueran, son sacados por estos falsos maestros. Entonces vamos a empezar a leer. Dice el verso 1, empieza así la carta. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora podemos ver que el apóstol Juan, esta carta en específico va dedicada hacia una persona, ¿verdad? No hacia la iglesia como la primera, ¿verdad? Y se presenta como el anciano, ¿verdad? Y hay como tres variantes del por qué se presentó así. La primera, pues obviamente porque era un hombre viejo, ¿verdad? Este era el último apóstol sobreviviente, entonces, pues sí, ya era una persona grande, ¿verdad? No se sabe cuántos años tenía más o menos cuando escribió estas cartas, pero esto. Otra opción podría ser de que en el Nuevo Testamento los ancianos eran los responsables de del liderazgo en las iglesias, ¿verdad?
no precisamente que fuera anciano de edad como tal, sino que era alguien parte del liderazgo. Y esta es la segunda y la tercera son parecidas, ¿verdad? De que los ancianos eran hombres que habían sido discípulos directos de los apóstoles, ¿verdad? Eran personas con rango, por así decirlo. Entonces, por eso Juan se presenta de esta manera y dice a la señora elegida, ¿verdad? Va dirigido obviamente a una mujer. Como no se menciona el esposo, se cree que esta mujer era viuda, ¿verdad? No se dice el nombre, solamente se dice eso, ¿verdad? La mujer elegida. Y la palabra elegida viene del griego eclectos, que significa seleccionado por Dios para la gloria eterna, ¿verdad? Qué bonita manera del apóstol Juan referirse para esta mujer. Y dice, el anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Cuando hablaba de que los amaba, ¿verdad? Hablaba de este amor ágape, ¿verdad? Un amor en Cristo. O sea, probablemente, ¿verdad? Tenían una relación personal, o el apóstol Juan, ¿verdad? Con la familia. Y no era tanto como un amor de que fuera su abuelito, ¿verdad? Sino como este amor de hermano de iglesia, ¿verdad? De amor en Cristo. ¿Ok? En el verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Em, es muy importante, ¿verdad? Y lo hemos visto en este verso. Si hicieron su tarea, a ver, alguien que me puede decir cuántas veces aparece la palabra amor en la primera carta de Juan o derivados de los que hicieron su tarea. Yo conté Nadie. 25 ¿Ok? de la tarea, En dices, ¿verdad? 24, bueno, ya a mí me aparecieron 24 versículos. Ok, 24, 25. Nadie más hizo. Nah, su tarea. Pero más o menos ahí es el rango. O sea, imagínense qué tan importante era esto si el apóstol lo mencionó tantas veces, ¿verdad? Entonces, este, em, el apóstol Juan quería que la verdad permaneciera, ¿verdad? Con los creyentes, que supieran, ¿verdad? Que la palabra no había fallo y que cuando ellos estudiaban la palabra podían tener la mente de Cristo, ¿verdad? Era muy importante. El amor, la comunión y la hospitalidad eran algo muy importante dentro del cristianismo. Y el apóstol Juan quería que ellos tuvieran cuidado, ¿verdad? Que aunque era parte de la cultura y de lo que podían ser, o sea, que ellos mostraran que eran cristianos, ¿verdad? Lo que hablábamos de que cómo iban a saber que eran discípulos por el amor los unos a los otros, ¿verdad? Y este amor, pues obviamente lleva a que tú puedas tener comunión con tus hermanos. Entonces, espero que a pesar de que esto era parte de su fe, que tuvieran mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que estaban haciendo. Entonces, en el verso 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, habla aquí acerca de tres cosas importantes. Nos habla acerca de la gracia, de la misericordia y la paz. Y tenemos que entender que la gracia de Dios lo llevó a conceder su misericordia y lo cual esta misericordia dio como resultado
la paz, ¿verdad? Porque la gracia ve a los pecadores como culpables e indignos, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios no quita lo que somos, ¿verdad? Y que a pesar de eso, eh, pues él tiene consideración de nosotros y es ahí donde entra la misericordia, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos de que él nos cuide, ¿verdad? Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos y por esa misericordia es que él dio a su hijo. Y ahí es donde nosotros podemos tener la paz, ¿verdad? Por ese derramamiento de sangre en la cruz, es que tú y yo podemos estar tranquilos. Entonces, por eso el apóstol Juan hace mención de esto, ¿verdad? Que pudieran tener como que muy presente de que todo lo que Dios había hecho en sus vidas y por eso ellos tenían que mostrar eso también con sus hermanos. Y en el verso 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibió del Padre, ¿verdad? Hablando acerca de la señora elegida y de sus hijos, les habla acerca de esto, ¿verdad? De que dice que él está muy feliz de que ellos anden en la verdad, ¿verdad? Se refiere a que estos muchachos, o bueno, sí, estos hombres, pues caminaban, ¿verdad? Eh, conforme a la ley de Dios, conforme a sus mandamientos, ¿verdad? Y no hace referencia como a un mandamiento en específico, ¿no? De que, sino aquellos eran obedientes a toda la palabra, ¿verdad? Ese es el punto que quería el apóstol Juan dar aquí. Y luego en el verso del 5 al 6 dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, ¿verdad? O sea, el apóstol quería que ellos perseveraran en la doctrina todo el tiempo, ¿verdad? Y como una cosa lleva a la otra. El amor, ¿verdad? Nos lleva a que nosotros andemos según sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nosotros amemos los unos a los otros. Es como un círculo, ¿verdad? Este, y es esto, ¿verdad? Todos los creyentes estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y es una verdad que se dio desde el principio, ¿verdad? Por eso dice él, no te estoy dando un mandamiento nuevo. Y no habla de nuevo en como en algo del tiempo, ¿verdad? Sino que es algo muy esencial. Entonces no le estaba diciendo como no se estaba inventando un mandamiento nuevo, sino que era algo que ya habían escuchado, ¿verdad? Y cómo iban a saber que ellos tenían amor, el estar cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? El apóstol Juan lo repitió en la primera carta y lo vuelve a repetir en la segunda por si la señora elegida no había escuchado la predicación de la primera carta. Aquí se lo deja ella acá en personal, ¿verdad? Se lo mandó acá en privado para que quedara ahí bien claritito. Y en el verso 7 y en el 8 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y aquí, ¿verdad? El apóstol Juan está haciendo que ella vea, ¿verdad? Probablemente esta señora había abierto su casa
para recibir a estos maestros. Por eso el apóstol le estaba mandando esta carta, ¿verdad? Y le hace hincapié, ¿verdad? Y estos engañadores dicen, ¿verdad? Que Jesús no vino en carne, que era lo que habíamos visto, que estas personas decían que el Espíritu de Dios había venido a Jesús en el bautismo y que se había retirado antes de que él muriera en la cruz. Entonces, esta gente estaba predicando cosas que eran contrarias a la fe, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol le dice, ey, 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 o sea, vean por ustedes mismos, la palabra de Dios estaba ahí, ¿verdad? Para ellos, para que no perdieran el fruto, ¿verdad? Que no por un engaño, que no por una falsa enseñanza, ellos fueran a perder lo que tenían, ¿verdad? Entonces, cuando habla acerca de engañadores, es del griego planos, que significa que es un vagabundo, ¿verdad? Que es gente que anda ahí sin qué hacer. Entonces, hace esta referencia, ¿verdad? Para estas personas que estaban intentando dañar lo que Jesús representaba, ¿verdad? Y el enemigo es bien canijo y sabía, bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Sabe cuál es eh, lo importante y va a tratar de tergiversar para que la gente se confundida y no crean en lo que realmente deben de creer, ¿verdad? Por eso ahorita hay tanta cosa, tantas como doctrinas o enseñanzas bien raras, ¿verdad? Y es muy fácil que uno se confunda cuando no está bien cimentado, ¿verdad? Y vemos también que el enemigo es bien canijo, como lo vemos en las clases pasadas, cómo engañó a Adán y a Eva para que ellos se fueran por otro lado, ¿verdad? O sea, Dios les había dado una instrucción y el enemigo lo maquilló y lo volteó, puso una palabra por encima de la otra para que Adán y Eva no tuvieran, o sea, no supieron ni por dónde, ¿verdad? Y por no mantenerse firmes, pues ellos cayeron, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener, obviamente esta carta es escrita específicamente para una situación que estaba pasando, pero nosotros en nuestro día a día podemos toparnos con mucho de esto, ¿verdad? Ahorita que hay gente, cualquier persona se puede grabar dando algún mensaje, cualquiera persona lo puede compartir y ese video se puede hacer viral y hay gente allá afuera diciendo tanta burrada. Y hay gente que no sabe que se cree eso, ¿verdad? Y que pueden tener, eh, ¿cómo decirlo? Este alimento, ¿verdad? Que está mal. Entonces, por eso es muy importante que tú y yo estudiemos y que estemos siempre alertas, no criticando el mensaje, sino que tú puedas saber cuando algo no viene de parte de Dios, ¿verdad? Que tú puedas ser sensible a eso, ¿verdad? Y gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos una sana doctrina, ¿verdad? Pero hay lugares allá afuera que no, y es muy fácil que nosotros podamos confundirnos, ¿verdad? Y siempre, pues siempre tenemos que filtrar todo a través de la palabra de Dios. Si la Biblia no coincide con eso, pues probablemente, no probablemente, bueno, eso que estamos oyendo no es de parte de Dios, ¿verdad? Y está fuera de. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Vamos a seguir. Del verso del 9 al 11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido practica de sus malas obras. ¿Ok? Cuando habla acerca de perseverar en la doctrina, ¿verdad?
Es por eso que la iglesia siempre se tiene que estar esforzando en escudriñar la palabra, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos las herramientas que tenemos ahorita de que tú puedes buscar el significado de una palabra, este, que puedes de manera rápida estudiar, ¿verdad? Antes, o sea, la gente para que pudiera estudiar algo de la palabra para empezar, pues era tardado, eran pergaminos, o sea, tenían que apartarse, había gente específica, los escribas y eso, que se tenían que apartar y hasta irse y tener como estar apartados de la sociedad para poder hacer ese trabajo. Entonces tú y yo tenemos la libertad de hacerlo rápido y fácil. Entonces, busquemos siempre, ¿verdad? Estar estudiando la palabra y poderla compartir con otros y no dejarnos influenciar. Y aquí dice, ¿verdad? Que no digas bienvenido porque si dices bienvenido eres partícipe de las malas obras. Entonces, este, en el Salmo 1 ese verso me gusta y dice, ¿verdad? Que, ay, qué mala memoria tengo en estos momentos. Déjenme buscarlo porque, Aquí lo tengo, Itza. ¿lo puedes leer, porfis? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En esa parte donde dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, gracias, este, lo que quiere decir es que nunca ha sido partícipe de, porque dice que, ¿lo puedes leer otra vez, Denise, porfis? Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él, o sea, en ese salmo se hace como un nivel, dice que nunca anduvo, o sea, que nunca tuvo como esta convivencia, o sea, de, hola, ¿cómo estás? Algo así pequeño, ¿verdad? Dice que ni anduvo en camino de, que eso significa ya como, o sea, si tú vas caminando de un punto a otro, tienes un lapso de convivencia, ¿verdad? Entonces ahí puedes compartir un poquito más de ideas. Y la tercera dice que, no, que en silla de escarnecedores, o sea, que ya tú te sientes a la mesa, o sea, tú no comes en cualquier lado. Si tú vas a un restaurante, no vas y te sientas en una mesa donde ya hay una familia, porque tú ni conoces a esa gente, ¿verdad? O sea, para que tú convivas en la mesa con alguien, es porque ya es algo así muy cercano, ¿verdad? O no sé si yo sí como con gente que no conozco, es muy incómodo para mí. O sea, no. Y es muy raro con quién, ¿por qué vas a comer con gente que no conoces? ¿Verdad? O sea, no es la ocasión. Entonces, aquí cuando el apóstol Juan, ¿verdad? Dice eso, que no, ahí no está, que no practiquen de sus malas obras, era esto, ¿verdad? Él no quería que la gente tuviera este acercamiento tan profundo que o sea, esta convivencia tan profunda que les permitiera que fueran confundidos, ¿verdad? Entonces, cuando tú te topes con algo así, ¿verdad? Alguien que no comparta tu fe, alguien que, o que tal vez sí comparta tu fe, pero esté con ideas raras, no te digo que le digas, ay, no, no te voy a hablar porque no, o sea, tampoco es así, pero tratar de no tener esta convivencia al grado de que tú te puedas desviar, ¿verdad? Tú puedes ser políticamente correcto y, ok, sí, Dios te bendiga, te ayuda en lo que yo pueda, pero no más, ¿sí? Porque caemos en este riesgo, ¿verdad? Que, aunque fea, o sea, aunque era algo de tema de cultura,
el abrir las puertas, aquí Juan les está diciendo, a ver, no, ni siquiera les digan bienvenidos, o sea, casi que ni les abran la puerta, háganse los muertitos. No están, o sea, que sale el niño, ¿verdad? Diciendo, no, mi mamá dice que no está. Así, o sea, no abran las puertas, no permitan que entren, porque si hay alguien que está diciendo cosas que no son conforme a lo que Dios dice, no tiene por qué tener cabida, ¿verdad? En nuestro alrededor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y termina, ¿verdad? Los últimos dos versos dicen, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio del papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Em, ¿Verdad? Bueno, el apóstol Juan termina, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Dando saludos y que él quisiera, ¿verdad? Poder estar ahí. Y pues la conclusión de esta carta es dar a conocer las responsabilidades que tenemos como creyentes con la verdad. Siempre tenemos que buscar la verdad de Cristo por encima de todo, ¿verdad? Y obviamente, mientras más grande sea el conocimiento de la verdad, mayor es el gozo, ¿verdad? Porque podemos estar tranquilos y seguros de quién es Él y quiénes somos nosotras en Él. ¿Ok? Y pues hemos terminado. Terminamos dos cartas. Ya solo nos falta la última. El próximo miércoles no vamos a tener clases porque estamos a nada de empezar el Congreso de Jóvenes. Entonces, pues voy a estar sirviendo ahí y vamos a tener que estar haciendo arreglos y algunas cosas, preparando todo para el jueves. Y tendremos clase entonces hasta el miércoles, ay, miércoles 6 de agosto y el miércoles 13 es cuando ustedes presentan su proyecto, ¿ok? Para que estén listos y preparados. Ya no les mandé el, para hacer la videollamada, perdónenme, pero ay, no, aunque estoy de medio vacaciones, como quiera las cosas no, los quehaceres no se acaban. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda o algo para su proyecto, me manda mensajito y nos ponemos de acuerdo. ¿Sale? Entonces sería todo. Vamos a orar para despedirnos. Denise, ¿puedes orar para despedirnos, pues? Sí, me queda justo para esa sección de tu clase una hoja, así, literal. Muy bien, vamos a orar, vamos a despedirnos, Señor y Padre. Qué agradecidos estamos, Señor, de este tiempo que pudimos compartir juntos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Gracias por la inspiración divina a tu siervo Juan, Señor, a tu apóstol Juan, para poder compartir con nosotros, Señor. Que hoy, Señor, en la actualidad debemos de mantenernos en guardia, Señor. No debemos de bajar la guardia, Padre, ante esos falsos maestros, esa falsa doctrina. Te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de sembrarnos en esta iglesia donde tu palabra permanece fiel o como debe de ser, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor, la vida de nuestros líderes, de nuestros maestros en el instituto, Señor. Gracias porque tu bondad es inmerecida, Señor, pero nos persigue, nos alcanza y nos abraza, Señor, con amor. Te damos gracias, Padre, por esta noche. Permítenos, Padre, abrazar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Y cuidar, ser esos, dar ese testimonio, Señor, de ser hospitalarios, Señor, pero nunca sentarnos en silla de escarnecedores, Padre, sino dar testimonio como tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas, Padre.
Bendigo la vida de mis hermanos, Padre. Ayúdanos a tener un descanso renovador, Señor, esta noche y que mañana, si esa es tu voluntad, nos permitas ver tus misericordias nuevas. Gracias en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, que tengan muy buena noche y que descansen y nos vemos dentro de 15 días, primero Dios. ¿Sale? Dios mediante. Bendiciones. Hasta luego. Descansen.